Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo un pequeño documental sobre asilos mentales que esconden aterradoras anécdotas, pero antes un poco de historia para entrar en contexto. Así que, ¿de dónde vienen los asilos? Los colonos trajeron consigo creencias del viejo mundo, algunas arcaicas y muchas supersticiones sobre el torno a la locura, y las personas que exhibían conductas inapropiadas o aberrantes. Se consideraba que estaban poseídos por un demonio o brujas y en ocasiones por el mismísimo diablo. A lo largo del siglo siguiente, en América colonial, el tratamiento aplicado a los locos llegaba a la barbarie. Aquellos que estaban solos, sin familia alguna que pudiera ocuparse de ellos, eran internados en cárceles, junto con criminales comunes. A menudo los tenían encadenados, desnudos y sumidos en su propia inmundicia. Aquellas familias que decidían encargarse de sus parientes habitualmente los mantenían alejados de la mirada de la sociedad. Encerrados en áticos, incluso en agujeros en el suelo, excavados para mantenerlos ahí olvidados. Hasta la década de 1770 no se comenzaron a crear instalaciones específicas para albergar a estas pobres almas, aunque estos sanatorios realmente no estaban para mejorar las condiciones de los enfermos, sino más bien para alejarlos de igual manera de la sociedad, como apestados y por supuesto, al ser considerados incurables, no había tratamientos para mejorar en modo alguno su estado. Ya en 1800, y gracias a los esfuerzos de personas como Dorothea Dix, se promovieron leyes que obligaban al Estado a financiar un cuidado más humano para los pacientes. A mediados del siglo, la teoría de Thomas Kilbride de crear un ambiente curativo en los sanatorios se afianzó, y con ello sobrevinieron los asilos tal y como los conocemos ahora. ¿Listos? ¡Comencemos! Buffalo State Asylum fue construido en 1870. La idea inicial era que fuese un lugar para prisioneros que tuvieran algún desorden mental. Sin embargo, por el poco conocimiento médico sobre enfermedades mentales durante esa época, el lugar se terminó llenando de todo tipo de prisioneros. Fue diseñado con el método de Kilbride, un tipo de construcción que perseguía el bienestar de los pacientes con largas alas y zonas al aire libre donde los pacientes podían recibir los rayos del sol y disfrutarían del aire fresco. También es conocido como el Campus Richardson. Se ubica en Buffalo, Nueva York, y fue designado Monumento Histórico Nacional en 1986. Este sitio fue diseñado por el arquitecto estadounidense Henry Hobson. En el tiempo que funcionó como hospital se practicaron todo tipo de métodos, desde choques eléctricos hasta lobotomías, con el fin de entender mejor el comportamiento de los pacientes. Se dice que muchas personas fallecieron debido a los brutales tratos por parte del personal médico. Gracias a esto, fue cerrado en 1984. Se cuenta también que muchos pacientes fueron encontrados muertos con sus intestinos por fuera, incluso dentro de sus habitaciones cerradas. También se reportaron desapariciones de doctores y enfermeras. Esto convirtió al edificio en uno de los lugares más aterradores del mundo, y se han reportado avistamientos de sombras, lamentos en la oscuridad y malestares tales como mareos. Hoy el Campus Richardson se está comenzando con una nueva vida, y ahora está abierto como el Hotel Henry Urban Resort. Un dato curioso es que el juego Outlast está basado en la arquitectura y la historia de este lugar. Trans-Allegheny Lunatic Asylum. El sanatorio fue construido entre 1858 y 1881, siendo el mayor edificio de albañilería en piedra tallada a mano en Estados Unidos, y supuestamente es el segundo más grande del mundo, por detrás únicamente del Kremlin en Moscú. Fue diseñado por el arquitecto Richard Andrews, usando el plan de Kilbride. El hospital original se diseñó para albergar a 250 almas. Sin embargo, fue inaugurado antes de su finalización en 1864, llegando a albergar en la década de 1950 a más de 2.400 pacientes en condiciones de hacinamientos terribles. Su cierre sobrevino en 1994 debido a los cambios impuestos, ya que los antiguos tratamientos para enfermos mentales habían quedado atrás, y en 1994 fue cerrado. Al igual que en el puesto anterior, los doctores realizaban brutales experimentos, incluyendo los baños de agua congelada. En este hospital no solo fueron internados enfermos mentales, sino que también drogadictos o personas con epilepsia, incluyendo también personas que sufrieran con alguna discapacidad. En este hospital trabajó un muy conocido doctor, el señor Walter Freeman, quien supuestamente también llegó a practicarle una lobotomía a su hermana. Se calcula que el neurólogo realizó 2.500 operaciones en 23 estados de Estados Unidos y que el 40% de sus pacientes fueron jóvenes homosexuales que se sometían a una supuesta cura.
contra lo que en esa época era considerado una enfermedad. Uno de sus fantasmas más conocidos es el de una niña llamada Lily, quien murió en su habitación luego de un incendio en 1930. Se dice que dentro de este hospital ahora abandonado también habita una entidad demoníaca, la cual es muy peligrosa, y se reportan ataques como el de cosas siendo lanzadas y marcas en la piel. Como dato curioso, Charles Manson fue enviado a este sanatorio convirtiéndose en el paciente más reconocido del lugar. Hospital Mental de Athens. Fue construido en 1868 con la intención de albergar a enfermos mentales. Sin embargo, las personas de bajos recursos abandonaban a sus hijos ahí, debido a que no podían mantenerlos. En el Athens Lunatic Asylum, que así se llamaba oficialmente, se practicaron todas las atrocidades que caracterizaban a la psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del XX. Lobotomías, hidroterapias, electroshocks, el uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada, medidas atroces e ineficaces, que se pensaba en aquella época servían para tratar a pacientes que en muchos casos ni siquiera sufrían de enfermedades mentales. El hospital estaba lleno de personas con discapacidades físicas, trastornos neurológicos como la epilepsia o que sufrían adicciones. En los primeros años de la institución, la principal causa de enfermedad, según la propia documentación del centro, era la masturbación. También albergó a veteranos de guerra. Actualmente el antiguo hospital mental y sus terrenos forman parte de la Universidad de Ohio, y el edificio cuenta con auditorio, oficinas, aulas e incluso un pequeño museo de arte. Pocos signos quedan ya del ambiente sórdido e inhumano que caracterizaba este tipo de instituciones públicas, pero en el suelo del ático, como si nunca hubiera pasado el tiempo, se puede observar hoy en día la mancha indeleble que dejó el cadáver de Margaret Chilling, una interna del manicomio que, según cuenta la historia local, desapareció durante un mes y apareció muerta como por arte de magia, dejando una misteriosa marca que nadie logró borrar. Con respecto al caso de Margaret, al margen de estos detalles personales, toda la información veraz sobre el suceso la conocemos por las historias que narró la prensa local tras su desaparición. En aquella época, muchos de los pacientes tenían permiso para vagar libremente por el hospital y sus jardines durante el día. Ocasionalmente alguno que otro paciente se perdía en el bosque o se quedaba a dormir en el jardín, pero siempre aparecían. Pero una noche de diciembre, en uno de los inviernos más duros registrados nunca en Ohio, Margaret desapareció y nadie fue capaz de encontrarla. El último artículo sobre el caso que se encuentra en la prensa está fechado el 16 de enero de 1979. En él se explica que la investigación ha progresado muy poco, pero Foster explica que Margaret estaba viva cuando subió al ático, algo que según él significa que quería estar ahí. Lo que no explica es cómo las puertas se cerraron automáticamente por fuera. ¿Acaso llegó la policía a investigar el caso? ¿Se realizó una autopsia en condiciones? Nadie lo sabe. Supuestamente, dado que se trataba de un centro estatal, debía ser la policía de Ohio la encargada de investigar el asunto, pero como explica Steiny, no hay ningún archivo sobre el caso en sus ficheros. En el momento de su muerte, Margaret tenía 53 años, estaba casada y según su historial local tenía un hijo. El certificado de su muerte asegura que falleció por causas naturales, pero según Steiny lo más probable es que muriera de frío, encerrada en una habitación de la que no lograba salir, sin poder gritar en busca de ayuda dada su condición de sordomuda y probablemente drogada con algún fármaco psicótico como la clorpromazina, cuyo uso estaba muy extendido en aquella época. Así que el caso de Margaret quedó totalmente sin resolver, y es todo un misterio la razón de su muerte y cómo quedó encerrada ahí. Greystone Park Psychiatric Center, construido en 1876. La instalación fue construida para aliviar el hacinamiento en el otro hospital, ubicado en Trenton, New Jersey, originalmente construida para albergar a 350 personas. La instalación, que se expandió varias veces, alcanzó un máximo de 7.700 pacientes. 7.700 pacientes, lo que resultó en condiciones de hacinamiento sin precedentes. En el 2008 se ordenó el cierre de la instalación, como resultado del deterioro de las condiciones y el hacinamiento. Se construyó una nueva instalación en el gran campus de Greystone cercano, y lleva el mismo nombre que la antigua instalación. A pesar de la considerable oposición pública y la atención de los medios de comunicación, la demolición del edificio principal comenzó en abril del 2014 y se completó en octubre del 2015. En su tiempo el lugar era tan grande que llegó a tener su propia estación de policía y bomberos, además de enormes jardines y una capilla. Después de 1945, el hospital recibió una gran cantidad de excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que padecían de estrés postraumático. Lamentablemente, las torturas y los brutales tratamientos
Además de los malos tratos y el hacinamiento, terminó llevando al hospital a convertirse en un infierno en la tierra. Se dice que dentro de sus paredes se escondía un violador que había sido llevado. Este mismo se escondía durante el día y atacaba a las mujeres y a las enfermeras que veía solas por los pasillos, además de meterse en los cuartos donde dormían las pacientes. Nunca se supo qué pasó con este agresor, pero se dice que quedó atrapado en la parte subterránea del edificio y de un momento a otro desapareció. Las personas que han entrado en el edificio, y en especial en la parte subterránea, reportan haber visto sombras, escuchado psicofonías y sentirse observados. Como dato curioso, la película de terror Greystone Park está basada en este lugar. Para el siguiente hospital les contaré un poco de la historia previa del lugar. Es un poco extensa, pero de seguro que les va a encantar. Hospital de la isla Poveglia. Alrededor de 1864, el gobernador de la región fue asesinado y 200 de sus esclavos huyeron a la isla. Se cree que llevaron vidas tranquilas. Durante una guerra con Génova que comenzó en 1379, los funcionarios obligaron a los residentes de Poveglia a mudarse a otra isla. Durante 2 siglos la isla permaneció despoblada a pesar de los esfuerzos del gobierno, aunque monjes del centro de Italia habilitaron la isla en el siglo XVI. La primera gran peste bubónica que azotó a Italia comenzó en 1347 en Sicilia y se había extendido hasta Venecia en 1348. Aproximadamente la mitad de la población veneciana falleció. Esto enseñó a los venecianos una buena lección sobre la enfermedad. Dedujeron a través de la observación el cómo se extendió la enfermedad y cómo las personas y los barcos habían introducido la plaga en la zona. Las autoridades se dieron cuenta de que los enfermos y los muertos tenían que estar separados de los sanos. Por lo tanto, establecieron fosas de enterramiento para los cadáveres en 2 lugares fuera de la ciudad principal. Sin embargo, la cantidad de cadáveres se acumulaba tan rápidamente que los pozos pronto se vieron colapsados. Por lo tanto, para gestionar el desbordamiento, la ciudad comenzó a transportar grandes cantidades de muertos a 2 zonas cercanas, la isla de San Erasmo y la localidad de San Martino. A principios de 1400, los venecianos intentaron el concepto del lazareto. Esto era una institución u hospital diseñado para la cuarentena de las personas enfermas. El primer lazareto se estableció en una pequeña isla de la laguna de Lazareto. Durante una excavación en la isla, los arqueólogos desenterraron 1500 esqueletos en fosas donde las víctimas de la peste bubónica habían sido enterrados. Los expertos creen que todavía hay miles de cuerpos sin descubrir. Nota de Rocco Benedetti, cronista veneciano del siglo XVI. Los enfermos yacían 3 o 4 en una misma cama. Los trabajadores recogían a los muertos y los arrojaban en las tumbas todo el día sin interrupción. A menudo los moribundos, los que estaban demasiado enfermos para moverse o hablar, eran tomados por muertos y arrojados vivos a los montones de cadáveres. Es por eso que ahora la isla se conoce como uno de los lugares más malditos del mundo. Se dice que el suelo en este lugar se siente diferente debido a la gran cantidad de cuerpos enterrados en él. En esta isla no solo envían a los pacientes con enfermedades confirmadas, sino que también a cualquiera que tuviera algún síntoma. Las personas internadas eran completamente abandonadas a su suerte. En las fosas comunes no solo lanzaban a los cuerpos de personas que fallecían, sino que también arrojaban a los pacientes que estuvieran agonizando. Esto lo hacían debido a que estaban completamente abandonados, y una persona en la fosa era una boca menos que alimentar. Dentro de estas fosas también tiraban a los recién nacidos para evitar cuidarlos y prestarles atención. La isla quedó abandonada hasta que en 1922 se creó el Hospital Psiquiátrico de Venecia, el cual funcionó hasta 1968. En cuanto empezaron a llegar pacientes, empezaron los reportes sobre sombras que recorrían los pasillos, personas vestidas con ropas antiguas que desaparecían en las paredes y pacientes que decían ser atormentados por diferentes entidades malignas. Como es de esperar, los médicos y los enfermeros ignoraban lo que decían los pacientes. A estas alturas no me sorprende, la verdad. Parece que en esa época el único requisito para trabajar en un hospital o asilo era el de saber firmar con una X y tener un completo desinterés por la atención de los pacientes. Bueno, continuemos. El personal del hospital alegaba que los pacientes eran personas con problemas mentales, que debido a eso era que sentían y veían estas extrañas apariciones. Hubo un médico que torturó y mató a muchos de sus pacientes con experimentos como extraer partes del cerebro, choques eléctricos. En algún punto este doctor comenzó a entrar en un estado de locura.
después de que comenzó a ver las entidades que sus pacientes veían. Se dice que trató de suicidarse lanzándose desde la torre más alta de la isla, sin embargo este no lo logró, quedando en un estado vegetal hasta el día de su muerte. Otros dicen que no quedó en un estado vegetal, sino que se levantó y caminó torpemente, hasta que cayó en una de las fosas de los cadáveres, donde terminó muriendo. Como dato curioso, el gobierno de Italia intentó vender la isla, pero no logró alcanzar la meta del precio en la subasta, así que sigue abandonada. Y bueno, así llegamos al final de este pequeño documental sobre hospitales mentales o asilos. Espero que les haya entretenido bastante. En lo personal, estos temas son de gran interés para mí, y es un gusto investigar sobre la historia y los lugares poco usuales. Espero poder darle seguimiento a esta clase de documentales. Por el momento, eso ha sido todo por ahora. Nos vemos pronto.